El primer bloque que vamos a tratar en esta noche para todos ustedes es un bloque que lo va a manejar el doctor Hernández acerca de la investigación y el soporte técnico. Gracias, doctor, una vez más por estar con nosotros. Y voy con la primera pregunta, doctor Daniel Hernández. De la familia Actives, para la primera pregunta, nos comentan: hola, buenas noches, doctor. Referente al producto, me gustaría saber cuál es el mecanismo de síntesis de glutatión que tiene el suplemento, ya que hablan mucho los distribuidores y los consumidores acerca de la activación de genes para una producción natural de agentes antioxidantes como glutatión, catalasa y superóxido dismutasa. El Inmunocal tiene como base de síntesis de glutatión la CIS. Aquí con el producto que induce esta activación o producción de los antioxidantes ya mencionados de antemano. Muchas gracias por su tiempo y pues, ojalá nos pueda ayudar con esta duda. Ok, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, saludarlos, desearles que todas sus familias estén sanas con estos problemas de salud que nos aquejan. Pero bueno, estamos esta noche para hablar un poco de cosas un poquito más interesantes para todos nosotros y poder ver lo que la ciencia hace para que nos mantengamos sanos. Esta pregunta, Francisco, muy interesante. Veo que ya hay mucho interés acerca de la utilización de Genomics, en este caso, para inducir genes antioxidantes. Y me gustaría iniciar por enseñar algún material que tengo aquí a la mano para poder hablar de la activación que tiene Genomics. Entonces, permítanme, les voy a presentar unas diapositivas, a ver si con esto nosotros podemos explicar un poco más qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a empezar por ver cuál es la estructura básica del factor nuclear NRF2. Esta es una proteína que, como les enseño en esta diapositiva, tiene distintas áreas o secciones de la proteína que tienen una función muy importante para la activación de la proteína. Tenemos un sitio que le brinda estabilidad a NRF2, el sitio de interacción con la proteína KEAP2, KEAP1, que es la proteína que se encarga de interactuar con NRF2 para secuestrarlo y mantenerlo en el citoplasma. La vía más conocida de activación, que aquí se las denomino como la vía clásica, es en la cual la proteína KEAP1 es capaz de reaccionar con esas estrellitas, como se marca aquí, modifica su conformación y libera NRF2, el cual puede entonces traslocarse o pasar al núcleo. Este tipo de modificación de KEAP1 es importante porque es muy sensible sin embargo, tenemos también otras vías de oxidación que pueden estar relacionadas a factores oxidantes o reductores en la misma proteína KEAP1, en otras cisteínas, que van a hacer que de alguna manera NRF2 se libera y puede entrar al núcleo. Tenemos también que considerar que una vez NRF2 entrando al núcleo se va a pegar a áreas en el genoma que responden a estrés oxidante. Estas áreas se conocen como ARES. Estas áreas, por ejemplo, están al frente de genes que hay de mucho tipo de genes, como en esta ilustración hay genes que están relacionados con la producción de glutatión, con genes relacionados a la producción de enzimas que van a proteger de especies reactivas de oxígeno o radicales libres, también con algunos protección a la célula contra agentes tóxicos e incluso algunos genes que están relacionados con el metabolismo energético y con el metabolismo del hierro, que tiene que ver mucho con la sangre.
refiriéndonos a la pregunta otra vez, aquí vamos a dirigirnos a qué es el glutatión. El glutatión en su forma reducida es el antioxidante más abundante dentro de las células y por lo tanto es el compuesto antioxidante más importante en el mantenimiento y homeostasis del balance óxido de reducción de las células. Aquí nada más quiero dejar claro que el glutatión, por su abundancia, es importante. Sin embargo, las enzimas antioxidantes juegan un papel exclusivamente preponderante porque son enzimas que catalíticamente están reactivas y con una sola molécula, con una sola proteína, por ejemplo, de superóxido dismutasa, puede deshacer o eliminar miles de moléculas de superóxido o en una especie reactiva de oxígeno. En tanto, glutatión nada más es una molécula de glutatión reducida por una molécula oxidante y es un ciclo que se tiene que estar haciendo. Sin embargo, por su abundancia es muy importante. Dentro de los genes que regula NRF2 está dos muy importantes que participan en la producción celular de glutatión. Esta enzimas es la glutamato cisteína ligasa, que aquí las vemos en el esquema de las enzimas reguladas por NRF2 y que son muy importantes para la producción del glutatión. Aquí en esta otra diapositiva tenemos cuál es la vía de síntesis y regeneración de este glutatión reducido y podemos ver que esta enzima es la primera enzima que participa en la síntesis de nueva o de novo en las células. En presencia de glutamato más cisteína, esta enzima, la glutamato cisteína ligasa, cataliza su unión y esta molécula glutamil cisteína más glicina, en presencia de la enzima glutatión sintetasa, produce el glutatión reducido. Ese glutatión reducido es el que nos protege de los oxidantes una vez que reacciona, se oxida y tiene que hacer un ciclo. Entonces, eso es lo que les comentaba. Aquí, por ejemplo, esta es una molécula reducida, un oxidante, y tiene que reducirse nuevamente. ¿Ok? En cambio, las enzimas antioxidantes como catalasa, SOD, están continuamente circulando sin que sea la necesidad o sin necesidad de que haya una enzima que los esté regenerando. ¿Okay? Por último aquí, esto es muy importante porque en el primer reporte de estudios publicados en una revista de primer nivel, en cuanto a Genomex, se demostró la inducción o elevación en la presencia de esta enzima de la glutamato cisteína ligasa. Por 3 métodos distintos nosotros pudimos ver que hay un incremento hasta de más de 5 veces, casi 9 veces y casi o más de 9 veces por cada uno de los métodos que se utilizaron para probar. Entonces, esta es la manera en que Genomex a través de NRF2 induce la producción de glutatión reducido. Creo que es muy importante si comparamos con lo que mencionaba en su pregunta acerca del inmunocal, que habla de la síntesis de glutatión usando la cisteína. Aquí esta es una reacción muy importante, muy precisa, que es basada en control de genes que controlan enzimas que hacen que se eleve el nivel de glutatión reducido. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Dicho esto, tenemos una siguiente pregunta de uno de nuestros participantes. ¿Cómo debo de entender entonces, doctor, el proceso de activar NRF2 al interior de la célula en beneficio de salud? Bueno, yo creo que aquí, bueno, lo acabamos de mencionar, la regulación de Genomex a través de NRF2 se relaciona básicamente a las vías protectoras, antioxidantes, de destoxificación. Entonces,
Las distintas vías que tiene este NRF2 de control pueden estar relacionados con la salud o con la integridad celular. Aquí yo creo que es muy importante nosotros revisar un poco lo que es la estructura y función de las células. Las células tienen una estructura que les va a permitir realizar una función. Esta función, si se está llevando en las condiciones adecuadas, va a permitir que haya tejidos, por tanto órganos, y que haya un cuerpo sano. Debe existir, desde luego, una homeostasis celular para que se cumplan esas funciones. Por esta razón es que los reguladores, en este caso, reguladores de transcripción como NRF2, pueden jugar un papel muy importante en la salud de las células. Tenemos nosotros, por ejemplo, el caso del genoma, en donde NRF2 va a interactuar, va a inducir la producción de un gen en especial. Sin embargo, aquí, cuando nosotros hablamos de NRF2, estamos hablando de un factor de transcripción que va a llevarnos la información de un gene a una proteína que va a ser la que va a llevar a cabo su función. Entonces, para esto, déjenme, les voy a poner nada más una diapositiva que me gustaría compartir con ustedes para que vean de qué les estoy hablando. Aquí, por ejemplo, como les mencionó, NRF2 es un factor de transcripción que va a llevar el papel de traducir la información que hay en un gen hasta que se haya convertido en proteína. Esto, por ejemplo, ahora está muy de moda decir el RNA, el virus, el coronavirus, es un virus de RNA. Bueno, aquí los factores de transcripción lo que hacen es ponerse en las áreas de los genes que van a regular y producir RNA que va a ser traducido fuera del núcleo en proteínas. Entonces, de aquí es muy importante considerar que nuestras células tienen que estar en un estado sano para que, como hablábamos en un inicio, NRF2 pueda ser inducido, modificado, liberado de KEAP1, fosforilado y entra al núcleo. Aquí ya dentro del núcleo se une a las regiones del DNA en donde va a inducir genes. Y importante aquí además, y quiero hacer hincapié en esto, de que no es nada más unirse al DNA, sino el tiempo que va a permanecer dentro del núcleo. Esta regulación es muy importante para que nuestras células estén sanas. En este caso, por ejemplo, esta proteína FIN es la que se encarga de fosforilar o poner un fósforo en NRF2 para que se despegue y pueda salir del núcleo. Entonces, el balance entre FIN y la modificación de KEAP1 van a ser clave para que nuestras células sean sanas y NRF2 entre al núcleo, haga su trabajo activando genes y pueda liberarse en cuanto ya no sea necesario. ¿Ok? Francisco, si Gracias, doctor. Por supuesto, mucha información entendemos y muy corto el tiempo, doctor, pero gracias por ser tan conciso con las preguntas que nos han formulado. La siguiente pregunta, doctor, es bastante interesante. ¿En qué porcentaje puedo asociar el estrés oxidativo con el envejecimiento y la edad? ¿Estoy envejeciendo por estrés oxidativo sin fijarme? Mira, es muy interesante esta pregunta. Yo creo que esas fueron de las cosas que el doctor McCord en un inicio empezó a interesarse en el desarrollo de este tipo de productos. Yo te puedo decir, no hay un número, no hay un porcentaje definido que podamos nosotros asociar entre estrés oxidativo y envejecimiento. Sin embargo, si hay una disminución de NRF2 con
con la edad, con el envejecimiento, y se correlaciona también con el incremento del estrés oxidativo. Esos fueron uno de los primeros datos que el doctor McCord en el Instituto Webb Waring, todavía en aquel caso, cuando yo me uní a su grupo, pudimos ver, podemos nosotros demostrar, y incluso fue la primera publicación que se hizo del doctor McCord y que me gustaría compartir con ustedes. Adelante. Sí, aquí por ejemplo existen un numeroso grupo de publicaciones en donde han correlacionado o han indicado que la concentración de NRF2 disminuye con las células cuando estas envejecen. Asimismo, como les comentaba, hay un incremento en los marcadores de estrés oxidativo. Aquí en esta primera publicación, que para mí es una de las joyas de los suplementos naturales, que pueden ser utilizados para revertir el daño oxidativo de la edad. Aquí, por ejemplo, tenemos en el eje de las X, la edad. Tenemos gente de 20, 40, 60, 80 años en donde se midió el daño celular medido por oxidación lipídica. Esta oxidación lipídica se refiere al daño que hay en las membranas por envejecimiento. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el incremento en el daño celular o incremento en óxido, en lípidos oxidados, se correlaciona con edad. A estos mismos pacientes, esto se hizo en humanos, creo que yo participé por ahí, creo que este circulito que está aquí soy yo. Lo mismo se hizo una indagatoria de quienes usaban vitaminas E o vitamina C, porque se ha hablado mucho de que pueden ayudar a revertir también el envejecimiento, y como ustedes ven, la gente que estaba tomando vitaminas, aún así su oxidación lipídica se incrementaba. Algunos que no estaban tomando suplementos, al parecer, estábamos sin ningún problema, o con una cantidad, se podría decir, entendible de oxidación lipídica. Cambios entre hombres y mujeres también no se observaron. Y aquí este es el punto clave, esta es la belleza de la información. Cuando todos los miembros del grupo de estudios utilizaron la mezcla, la primera mezcla, la fórmula inicial de McCord, vean ustedes, a la gente de 80 años que tenía un daño considerable o una alta cantidad de peroxidación lipídica, se aplanó como los niveles que tienen gentes de 20 años. Entonces ese fue un parteaguas en el estudio de los antioxidantes inducidos por plantas. ¿Ok? Sí, Perfecto, seguimos. doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Nos pregunta también otra de nuestros miembros de la familia Actives. Actives y los formuladores de Genomex, ¿qué factores de regulación tomaron en cuenta para tener los resultados que hoy en día tenemos? Ok. Bueno, hablando de factores de regulación, yo creo que no hay una información que nosotros digamos. Nosotros, desde un inicio, NRF2 se consideró como un factor de transcripción importante. Sin embargo, la investigación se ha definido básicamente en encontrar el balance y la selección en los mezcla de componentes que pueden tener efectos relevantes en la disminución de daño lipídico y inicialmente en el incremento de enzimas antioxidantes. Eso fue lo que inicialmente se hacía en los estudios hechos por el doctor McCord y su grupo, era medir lipidación, peroxidación lipídica y
medir expresión de enzimas antioxidantes. Después, cuando se identificó NRF2 como un factor regulador de enzimas antioxidantes, se empezaron a hacer mapas de expresión genética. Eso es muy interesantes, porque empezaron a darnos información de las mezclas de compuestos podían inducir o podían reprimir ciertos genes. Ya con toda la tecnología, con los años, se incrementó la información, ya hubo software que podíamos nosotros revisar, no 2, 3, 10, cientos, miles de genes y ver cómo ellos respondían, si había incrementos, si había una disminución. Entonces, estos softwares se fueron haciendo más sofisticados y podían ya seleccionarse algunas pathways, unas vías de metabólicas que pudieran estar modificadas por tal compuesto. Y entonces, aquí lo que se encontró es que NRF2 en la inducción por compuestos o suplementos de plantas fue lo más importante. Aquí déjenme nada más compartir con ustedes rápido un par de diapositivas que creo que nos pueden ilustrar esto que les estoy comentando. Adelante, doctor, gracias. Sí, aquí, por ejemplo, lo que les decía de las mezclas de los componentes, tenemos a Genomex y otro de los compuestos que el doctor McCord ha estado estudiando continuamente, que se llama PB125, en donde mezclando los distintos componentes como el romero, la ashwagandha o la luteína, pueden en distintas proporciones. Nosotros podemos ver que al mezclar estas proporciones, el sinergismo en la inducción de NRF2 medido por unidades relativas de luminiscencia, que en un momento más les voy a explicar, incrementan la activación de NRF2. Esta raya, esta línea, nos está diciendo qué tan activo es NRF2. Al cambiar las proporciones, se incrementa hasta, por ejemplo, incrementarlo hasta un 146% de la fórmula original. Entonces, es algo que el doctor pudo hacer para nosotros y que en las publicaciones subsecuentes nosotros ya pudimos ver que algunas proteínas, muchas de ellas muy importantes, se incrementan cuando se compara la fórmula inicial del doctor McCord, que aquí la llamo yo FIM, cuando se compara con otros componentes, como el sulfonarato, que es parte de, por ejemplo, del brócoli, que se conoce como un inductor muy fuerte de NRF2, nosotros vemos que cuando se usa la fórmula del doctor McCord con sus mezclas, hay un incremento en la inducción de proteínas tan importantes como la hemoxigenasa, y como unos factores que son importantes en la señalización de las células. También se pudo ver que hay una inducción que se relaciona a la concentración. Nosotros incrementando la concentración utilizando más cantidad de FIM de la fórmula original de McCord, se ve que hay una mayor inducción de esta proteína, en este caso el antioxidante hemoxigenasa. Los mapas que les decía de inducción y de inhibición de genes, pues ya se pueden ver, hay enzimas muy importantes que son inducidas y algunas otras que están relacionadas, por ejemplo, con cáncer, la WNT, por ejemplo, que disminuye. Entonces, esto ha servido a Pathways y el grupo de investigadores para proveernos con las mejores fórmulas. Sí, Francisco. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas en una, doctor. ¿Por qué debo de tomar Genomex y cómo recomendar los productos de una manera profesional y concisa? Ok, muy bien. Mira, aquí, rápidamente me gustaría poner aquí, bueno, las pruebas de laboratorio nos pueden nosotros decir por qué Genomex es muy
superior a muchos otros compuestos o productos que hay en el mercado. La prueba de laboratorio que les demuestro aquí es la de la luminiscencia. Son células humanas que tienen un marcador que nos va a decir qué tan activo es NRF2. En las células normales, bajo condiciones de laboratorio, está activado NRF2, pero cuando se trata con Genomex, vean, la luminiscencia se incrementa. Entonces, así nosotros pudiéramos ver, esta es una prueba de laboratorio, pero nuestras células pudieran verse así. Si nos vamos un poco más a ver y a comparar por qué es mejor, nosotros podríamos ver otros productos que Pathways ha probado. Podemos ver que, por ejemplo, es la activación de NRF2 por las unidades que les decía de luminiscencia. Genomex, a distintas concentraciones, se incrementa, no exponencialmente, pero sí linealmente. En cambio, otros productos que hay en el mercado, no hay una inducción de NRF2 que pueda ser valorada bajo los métodos que utiliza Pathways. Otros productos, por ejemplo, aquí está su nombre, nosotros podemos ver que la inducción de Genomex a concentraciones menores hay una inducción tremenda que se alcanza con el otro producto, pero solamente después de utilizar casi 3 veces la cantidad que nosotros podemos utilizar de Genomex. Y en cuanto a lo que podemos hablar de los productos, Francisco, es muy importante. Yo creo que esto, nosotros hemos discutido mucho acerca de esto y nosotros sabemos que Actives ha diseñado los mejores productos para brindarnos una mejor calidad de vida. De hecho, no han sido creados para curar enfermedades y nosotros podemos tener la certeza del respaldo académico del Consejo de Asesores, que algunos de ustedes ya han de conocer y que ustedes pueden ver sus perfiles en la página de Actives, que ellos respaldan la ciencia detrás de estos productos. Genomex, como decimos, y aunado a una mejor calidad de vida, nos puede ayudar a activar NRF2 y de esta manera nosotros podemos modular mejor el estrés oxidativo. Tenemos una síntesis, es un extracto de plantas, Link, que sus componentes básicos es ácido butírico, además de una suplementación de fibra dietética, ya la doctora Anet les hablará un poquito más, y Optiment, que es la tetrahidrocurcumina, ¿ok? Entonces, Francisco, aquí nada más creo que es importante platicar un poquito más acerca de los orígenes de esto, desarrollo de tecnología. El doctor McCord, en su investigación inicial con antioxidantes, aquí estoy yo, cuando estaba muy joven todavía, gente de todo el mundo, de Canadá, Puerto Rico, India, Bangladesh, Francia, y los estudios, como les mencionaba, los pioneros, en donde se vio la disminución de daño de membranas por el uso de suplementos naturales, el incremento en enzimas superóxido dismutasa, antioxidante y de catalasa. Tenemos que esto ha evolucionado. Ahora en Pathways, el doctor McCord con el doctor Brooks Hyverson y Alan Gao han centrado un poco más ya en el control, en la regulación desde distintos niveles de NRF2 para podernos brindar mejores fórmulas que a la fecha nosotros tenemos ahora sí lo mejor que hay en el mercado. Bueno, yo creo que ya de Link nos va a platicar un poquito más la doctora Anet, pero pues nada más mencionarles aquí rápido, el ácido butírico ha sido asociado con muchas enfermedades. La comunicación con el cerebro es primordial.
pues tiene una fuente de ingredientes de alta calidad, una tecnología para su distribución en el cuerpo, y la tecnología que se utiliza es de vanguardia. Lo mismo Optimed, la curcúmina, la normal, no tiene una absorción muy adecuada. Al modificarse con un grupo hidroxilo, esta tiene una mayor absorción, y en combinación con la tecnología Siloc and Dexkey, ayudan a que sea distribuido en el cuerpo de una mejor manera. Y pues yo creo que esto es lo que ahorita me quedo aquí para compartir con ustedes.